Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a Musas. Estamos aquí, como siempre, en la pantalla de Canal 10 para abordar un tema importante y, por supuesto, vinculado a la mujer. Y desde ya vincula a la mujer porque vamos a hablar nada menos que de la despenalización del aborto. El presidente Mauricio Macri decidió poner sobre la palestra nuevamente este tema. Varias presentaciones previas se habían realizado, pero ninguna prosperó. Vamos a ver si esto que ya ingresó a la Cámara de Diputados logra avanzar. El respaldo viene de la mano de 71 legisladores, casi el 30% de los miembros del Pleno. Y sabemos que el debate ahora sí es inminente. Ahora surgen preguntas como ¿cuándo un ser es ser efectivamente o tiene vida? ¿Despenalizar el aborto va a disparar esta práctica en Argentina? ¿En qué contexto o con qué profundidad discutirán los parlamentarios si muchas veces dos personas con distintos pensamientos no quieren sentarse a la mesa a dialogar? Piden aborto legal, gratuito, seguro, dentro de las primeras 14 semanas del momento de la gestación, estamos hablando. Durante esas semanas ya hay vida, dicen otros. ¿Qué se discute? ¿Es más importante la vida de la mujer o de un embrión? Se estima que cerca de 500.000 argentinas deciden por año interrumpir su embarazo. Esto genera el 14% de muertes por maternidad. Y hay dos cifras, 500.000 y 14%. ¿Por qué 500.000 argentinas deciden por año interrumpir su embarazo? ¿Y por qué el 14% pierde la vida? Pero también con este tipo de pensamientos convive otro que aseguran que la discusión tiene que ver con una cuestión sanitaria y nada tiene que ver con lo filosófico y lo moral. O sea, no se discute si abortar está bien o está mal, sino de qué manera el Estado puede poner fin a la clandestinidad y, por ende, a las muertes. Bueno, un tema para nada menor, muy controvertido, y hemos convocado a especialistas, una parte, porque en el próximo programa trataremos el tema con quienes sí están a favor de la despenalización del aborto, pero eso usted podrá verlo dentro de 7 días. Ahora le damos la bienvenida al padre Marcelo Barrio Nuevo. Padre, gracias por estar aquí. Gracias, muy amable de la invitación. Mara Mokevich, ella es abogada y miembro de la Asociación de Abogados Pro Vida Tucumán. Mara, gracias. Y recibimos también a Eugenia Farías, miembro del programa Ayuda a la Mujer Embarazada. ¿Qué tal? Eugenia, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿con quién comenzamos? ¿Qué se discute hoy? ¿Una cuestión sanitaria, una cuestión moral, una cuestión religiosa? ¿Qué está en discusión hoy? Hoy está en discusión un proyecto de despenalización del delito de aborto que fue presentado ayer por la campaña por el derecho al aborto, y tenemos que tener claro que hoy el delito de aborto está penalizado por un motivo. Todo lo que está en el Código Penal es delito. Lo que no está en el Código Penal no está tipificado, no es delito, ¿no es cierto? El Código Penal establece el delito de aborto y su pena y todas sus circunstancias en el capítulo primero, que habla de delitos contra la vida de la persona. En definitiva, la persona humana es el bien jurídico, la vida humana es el bien jurídico protegido, por eso el Código Penal penaliza el delito de aborto. Sí. Bien, se pretende ahora despenalizar. ¿Lo que quiere decir? El proyecto que ha ingresado ayer pretende que se permita o no se penalice el aborto cometido por niñas desde los 13 años de edad sin permiso de los padres, hasta las 14 semanas de la vida de ese bebé. O sea, ese bebé está desarrollado ya a las 14 semanas. Fíjense
Este es un bebé de 8 semanas. El de 14 sería mayor. Y lo que se discute ahora, en definitiva, no es si se va a permitir o no permitir el aborto. El Estado, como Estado, no puede permitir cometer delito de aborto o habilitarlo o con nuestros impuestos financiar el delito de aborto o subsidiarlo. En definitiva, el Estado tiene que ofrecer algo mejor a esa embarazada que está desesperada, alguna ayuda distinta y superadora para enseñarle a cuidar a ese bebé, acompañarla en ese embarazo, enseñarle a amarlo. No ofrecerle matar al bebé, decirle tu hijo no me importa. El Estado tenemos que importarle todos los argentinos. ¿Y qué hacemos con la mamá? ¿El Estado qué hace con la mamá o qué debiera hacer con la mamá que ya engendró un bebé, una vida? Esa mamá necesita muchas veces ayuda económica, muchas veces necesita una solución, muchas veces necesita una atención médica, muchas veces necesita acompañamiento. El Estado tiene ya el personal necesario, la asistencia social, los médicos, tiene todo el implemento necesario para poder acompañar a esa madre, pero no lo está utilizando en eso, porque la ideología de muerte que trae el aborto, a verlo como un derecho de la mujer, está avanzando demasiado. Está haciendo que el Estado empiece a pensar, bueno, ¿será mejor ayudarla a matar al chico o acompañarla para que lo traiga a luz, para que lo traiga al mundo? El Estado tiene la obligación, yo creo, de velar por todos los argentinos, no solamente los que podemos hablar, los que no pueden hablar, que están dentro de un vientre materno, con más razón necesitan la protección de la familia, de la sociedad, del Estado, de las leyes. Hoy tiene esa persona por nacer la protección de las leyes. Entonces, no se la quitemos. Hay un proyecto de ley que también ha ingresado ayer, del cual no se habla porque hacemos menos ruido, que es elaborado por la Red Federal de Familias, que ha sido acompañado del máximo de firmas de 15 diputados. Usted decía temprano hoy que acompañaron el proyecto de aborto 71 firmas, y eso en realidad no es real. Lo máximo permitido por el artículo 120 del reglamento de la Cámara de Diputados permite hasta 15 firmas. El proyecto nuestro ingresó con 15 firmas. Con el aval o el acompañamiento de 71 y después pueden diputados. Adherirse más. Claro. Una vez presentado, cuando tiene número de expedientes, se pueden adherir más diputados. Claro que sí. De hecho, el proyecto de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y el niño por nacer así ha llevado 70 firmas el del año pasado. Quinta vez que lo vamos a presentar, porque pierde estado parlamentario porque no lo llevan al recinto. Exacto. Este proyecto de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y el niño por nacer prevé que todo el dinero que el Estado va a gastar en hacer abortos, que lo implemente para acompañar económicamente, las que lo necesiten, a las madres cuyo bebé ha sido engendrado en una situación violenta. Tenemos que reconocer que no es tan fácil quedar embarazada producto de una violación. Sepamos que hay estudios en Estados Unidos de 1.290 violaciones, 8 embarazos se han producido. Esto representa el 0,6% de posibilidades, porque la mujer tiene que estar relajada para poder quedar embarazada, en tensión es muy difícil. Sí. Y también el problema mental que trae el violador le colabora para no engendrar un chico. Sí. Son muchos los motivos. Pero en definitiva, aquella que ha sido violada, que pueda y que decide traer al mundo a su chiquito, que pueda sentir el acompañamiento hasta económico del Estado, con los recursos que se iban a utilizar en implementar el aborto. Entre otras medidas protectoras es lo que prevé el proyecto de protección integral de los derechos humanos de la embarazada. Ahora, ustedes hacen foco en el tema recursos, los recursos que maneja el Estado, los recursos que dispone para cada área, y en este caso que ustedes consideran que no debiera estar destinado a avalar el aborto, a avalarlo. Padre Marcelo Barrionuevo, cuando el presidente decidió poner una vez más este tema sobre la mesa, ¿qué sintió usted personalmente y desde el lugar que ocupa, claro? Bueno, la verdad que la pregunta me viene bien porque iba a comenzar por esas circunstancias, ¿no? Yo me pregunto por qué aparece hoy la apertura al debate parlamentario. Bueno, una cosmovisión personal indudablemente está a clara luz que es un elemento distractivo dentro de un marco social y económico que deja mucho que desear, y también frente a todo lo que es la presión internacional sobre Argentina. No nos olvidemos que formamos parte del G20 y eso incluye toda una política internacional en el campo del aborto como una de las pautas aún para el recurso financiero de los países más pobres.
¿Qué es lo que sentí yo? Indudablemente que es una mezcla de enojo, de decir, porque bueno, a ver, Macri podría haber dicho que se hacía de River para distraer la atención, pero saca el tema de la vida embrionaria, la vida de un niño. Es decir, si yo tengo que distraer la atención, no puedo usar la materia de la vida infantil. Entonces, ¿usted cree, perdón, padre, que este no es momento para debatir o que este tema no debiera debatirse directamente? La vida no se debate. La vida no entra en juego para debatir. ¿Por qué se tiene que debatir quién vive y quién no vive? Eso es un espíritu de raigambre, no sé, de eugenésico a nivel global. Entonces yo tengo que definir, primero, que aquí hay que plantear también cuándo se inicia la vida, qué es la naturaleza del aborto, porque una de las cosas de las falacias es que no se define, se discute dónde comienza la vida, pero nunca se define qué es el aborto. En el fondo se lo pide, pero no se define la naturaleza de la acción, que es la supresión de la vida del ser humano en estado embrionario. Es decir, seamos francos y sinceros. Es decir, bueno, queremos debatir cómo vamos a suprimir la vida porque se hace colocar la base del derecho sobre el cuerpo de la mujer y no sobre la naturaleza del cuerpo del ser humano que viene. Entonces, usted imagínese que el mundo ha ido cambiando muchísimo en muchas cosmovisiones, pero el concepto de la vida humana, a lo largo del tiempo, de las tradiciones de los pueblos, sigue teniendo una vigencia en el sustrato mismo. Nosotros hemos podido ver en las acciones que Ciudadanos Libres han hecho en una semana en Tucumán, que han llegado a firmar más de 32.000 firmas pidiendo no al aborto. En una semana está reflejando una percepción moral de la población que dice hay que respetar la vida humana. Ahora, ¿no considera, perdón, padre, que hay un poco de hipocresía en todo esto? Porque queda bien decir, digo, se me ocurre, queda bien decir no a la despenalización del aborto y no sí. A ver, una pregunta que me hice muy internamente, digamos. No sé se la traslado. No sé dónde estaría la hipocresía, porque si un ser humano defiende la naturaleza de la vida, es connatural que la defienda. Voy a traer un elemento totalmente... Cuando Víctor Heredia canta Sobreviviendo, habla del planteo de que los animales van a llegar a caminar por las calles para pedir que el ser humano viva como debe ser, está planteando el eclipse del sentido de la vida que tiene la sociedad hoy. Esto es un hecho real, es decir, se ha perdido la percepción. Es decir, estamos tratando de descubrir la vida celular en Marte para ver si hay vida y se puedan generar espacios turísticos en un planeta, y estamos negando el estado de la vida celular en una vida embrionaria. Mire, yo he trabajado en Francia sobre mi tesis a nivel de genoma humano, el patrimonio genético. Es un hecho, el tema del aborto no es un tema religioso, no es un tema teológico, es una concomitancia de la visión cristiana, pero es un tema que toca la ontobiología de la cuestión misma celular del hombre. Nadie puede negar que en el momento en el que se une el espermatozoide con la membrana pelúcida del huevo, del óvulo, hay un evento de vida autodefinido. A partir de ese momento... A partir de ese momento. La especie humana está viviendo. Vendrán los debates filosóficos sobre cuándo hay persona. Eso también está muy claro. No hay nada después que no estuvo al principio. Es por eso que tenemos que ser francos. Yo creo que no es que nosotros... que queramos decir que no a las diversas situaciones difíciles, pero acá hay toda una cuestión de fondo en la educación de nuestros chicos. Fíjense un detalle, los programas de salud reproductiva están en todas partes del país, de un modo o de otro, y los embarazos adolescentes no han bajado. Sí, totalmente. Yo le pido, padre, que con el tema salud reproductiva y educación sexual nos quedemos para hablar en el próximo bloque, porque antes quiero compartir con ustedes las declaraciones del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Conversaba con nuestros colegas de Todo Noticias y me parece que dejó picando algunos puntos que podemos usar como disparadores para debatir después. Es una situación que existe, no es que lo que estemos a favor o lo que están en contra, que se legalice o que no se legalice, la cambiamos.
situación existe, está dimensionada, no es con un registro oficial, porque los abortos clandestinos no se hacen registro, pero sí procedimientos muy aproximados dan entre 400 y 500.000 según el tipo de estudio. Yo hice hacer esto cuando estaba ministro en el año 2005. Es decir, tiene una cuantía, un volumen muy grande. De manera tal que es un tema de mucha significación. ¿Qué pasa cuando tiene un aspecto ilegal? Que se hace clandestinamente, como pasa habitualmente en la Argentina. La mayoría de estos casos son clandestinos. Es menos del 1%, hay que recordar que hay aborto legal, pero es menos del 1% del total de los que ocurren. Claro. De manera tal que la mayoría... Bueno, ¿esto qué consecuencia tiene? Consecuencias sanitarias, hay muchas internaciones posaborto, hay casi 50.000 internaciones por año de posaborto. No todos son de aborto clandestino, algunos son de otro tipo, espontáneo, etcétera, etcétera, pero bueno, es una cuantía del punto de vista de los volúmenes de lo que trabaja salud. Hay muertes. Hay alrededor de 50 muertes evitables, siempre mujeres jóvenes, mucha frecuencia en menores inclusive de 19 años, y además siempre socioculturalmente son las más débiles la que les pasa esto. Entonces, la verdad, despenalizarlo, que simplemente que no sea un delito, usted lo sabe mejor que yo, implica llevarlo a que vaya a la órbita oficial, a que se haga como se hace hoy modernamente, no se usa